Está bien. Al principio todos pensaron que era simplemente una roca. En serio. Le dieron un nombre de catálogo aburrido, Triatlas, y lo clasificaron como otro fragmento errante que había llegado de ninguna parte, frío, muerto, absolutamente carente de sentido. Creyeron que era tan solo el resultado de la lotería cósmica. Pero Triatlas se negó a jugar con esas reglas. Su física no cuadraba. La trayectoria era extraña, demasiadas desviaciones inexplicables, y su radiación interna pulsaba con un ritmo antinatural, casi como el de un reloj. Esa fue la primera señal. Y entonces, dirigimos hacia él el Webb, nuestro mejor ojo en el universo. Lo que nos devolvió no fueron simples imágenes, sino un cambio fundamental en nuestra comprensión de todo. Porque dentro de ese objeto, bajo capas de hielo, hay una estructura. No es geología, no es casualidad, es un diseño. Un plano matemáticamente calculado con patrones repetitivos y ángulos rectos. Lo que vimos no fue un reflejo irregular, sino una retícula, como en un CAD. Paredes, corredores, cavidades. Se veía como el plano de una ciudad, o si pensamos desde los primeros principios, como una placa madre. Así que la pregunta ya no era qué es, sino quién lo diseñó y por qué se dirige directamente a través de nuestro sistema. Vamos a los hechos. Al principio solo lo rastreaban. El tercer visitante interestelar. Bien, interesante. Pero cuando se encendieron los sensores infrarrojos de NIRCam y MIRI, el juego cambió. Detectaron firmas térmicas, pero no estaban dispersas por toda la superficie como en un asteroide normal. Provenían de puntos definidos, y esos puntos coincidían perfectamente con aquella retícula geométrica. Corredores largos, intersecciones a 90 grados, compartimentos simétricos. Los científicos pensaron al principio que se trataba de un error de los sensores, pero los datos siguieron llegando y la señal era clara. No era ruido, era una estructura diseñada, modular, como si alguien hubiera usado un mismo bloque repitiéndolo una y otra vez. Un enfoque muy eficiente desde el punto de vista de la producción. En la naturaleza eso no ocurre. Pero así trabajan los ingenieros. Lo más desconcertante era el calor. Los impulsos procedían de zonas concretas. No era el enfriamiento natural de un núcleo. Eran fuentes de energía localizadas, semejantes a las emisiones térmicas de reactores o de sistemas de soporte vital. Observamos oscilaciones que se asemejaban a una termorregulación, como si alguien o algo mantuviera allí una temperatura determinada. Además, algunas cavidades estaban completamente blindadas. Reflejaban ciertas frecuencias y absorbían otras. Era como una jaula de Faraday. ¿Por qué construir compartimentos internos dentro de un asteroide, con regulación térmica y fuentes de energía blindadas? Solo hay una razón lógica: proteger algo. Algo vivo o algo de enorme valor. Y en ese momento, uno deja de pensar en él como una roca y empieza a comprender que está mirando una nave. Empezamos a comparar estas estructuras con lo que nosotros mismos construimos. Búnkeres subterráneos, la Estación Espacial Internacional, prototipos de bases en Marte. ¿Y saben qué? Resultaba inquietantemente familiar. Algunos compartimentos tienen forma hexagonal. Máxima resistencia con mínimo peso. Nosotros utilizamos ese mismo principio en el Starship. Otras estructuras estaban construidas siguiendo la proporción áurea. No eran principios alienígenas, era simplemente buena ingeniería. Un investigador de la ESA propuso una teoría que me parece la más probable. No es solo una nave, es una cápsula de salvamento. Un arca, un fragmento de algo mucho mayor que fue destruido. Una nave enviada no para explorar, sino para huir. Y entonces surge la gran pregunta: ¿por qué está aquí? ¿Por qué ahora? ¿Es una coincidencia o su trayectoria fue calculada? Porque si se trata de un arca destinado a preservar una civilización, su llegada no es simplemente un evento astronómico, es un mensaje o quizás una prueba. La luz de la conciencia es muy rara y valiosa en el universo. Y tal vez ahora se dirige hacia nosotros otra. Debemos averiguarlo.
Esta es la tarea más importante que jamás haya enfrentado la humanidad. Durante varias semanas, las agencias científicas debatieron cómo nombrar la estructura dentro de Tri-Atlas. Algunos afirmaban que no se trataba de arquitectura artificial, otros la llamaban anomalía térmica con resonancia geométrica. Pero lo que nadie quería decir públicamente, al menos todavía, era lo que en realidad podía ser: una prueba de ingeniería extraterrestre. Ese término aún provoca rechazo en los principales círculos científicos. Sin embargo, con cada hora que pasaba llegaban más datos, y cada nuevo escaneo reforzaba la misma idea. Este objeto no es completamente aleatorio. Sus elementos fueron colocados, alineados y ajustados con precisión. Activo o inerte, no solo atraviesa nuestro sistema, sino que se revela a sí mismo. Y mientras Tri-Atlas continúa su silenciosa deriva, los gobiernos, apresurados, tratan de definir prioridades de observación. Los satélites militares han vuelto sus ojos hacia él. Las redes de comunicación están siendo recalibradas. Tras puertas cerradas, algo ha cambiado en el tono de las conversaciones. El tipo de cambio que ocurre cuando lo impensable se vuelve innegable. Porque si lo que vemos es una estructura semejante a una ciudad máquina, congelada en el tiempo, entonces esto ya no es un descubrimiento científico. Es un acontecimiento de escala civilizatoria. A medida que las imágenes del web se difundían entre los observatorios internacionales, comenzó a aparecer un patrón curioso, pero no en el objeto mismo, sino en el comportamiento de quienes lo observaban. Algunos de los astrofísicos más prestigiosos se negaron rotundamente a hacer comentarios. Otros ofrecieron declaraciones vagas y eufemísticas, llamando a la estructura inesperada, sin precedentes, o peor aún, estadísticamente improbable. Detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas se escondía el miedo, no al objeto en sí, sino a lo que significaría aceptarlo. Reconocer que acabábamos de obtener una imagen de arquitectura semejante a una ciudad dentro de un objeto interestelar equivaldría a destruir un siglo de consenso científico. Significaría que la vida inteligente, arquitectónica, tecnológica, existió no solo más allá de la Tierra, sino que alguna vez fue móvil, quizás exploradora o, tal vez, desesperada. Y que esa vida pudo haber dejado tras de sí una reliquia creada para sobrevivir a la muerte de sus constructores. Por eso, en lugar de afrontar esa realidad monumental, el mundo científico quedó paralizado en la indecisión. Y en esa indecisión, la verdad se desvaneció aún más en la sombra. Pero no todos eligieron el silencio. En un movimiento que dejó atónita a la comunidad astronómica mundial, una coalición de satélites de defensa estadounidenses y europeos redirigió su atención hacia Tri-Atlas. No eran telescopios convencionales. Se trataba de sistemas de visión térmica, de rastreo de radiofrecuencias, de monitoreo de interferencias cósmicas profundas. Equipos normalmente destinados a satélites espía o a defensa antimisiles. ¿Por qué apuntar semejante instrumentación sensible hacia lo que parecía ser un cometa ordinario? La respuesta quizá está en que vieron algo que nosotros no vimos. Desde esos organismos comenzaron a filtrarse rumores, que el objeto no solo está estructurado, sino que gira lentamente siguiendo una trayectoria antinatural, que algunas de sus zonas térmicas parpadean a intervalos fijos, que las perturbaciones gravitacionales indican una redistribución de la masa en su núcleo, como si mecanismos ocultos en su interior se reconfigurasen. Y la filtración más escalofriante de todas, un débil pulso rítmico, no de radio, no térmico, sino gravitacional, como si algo en su interior utilizara la gravedad para comunicarse. De repente, los militares ya no vigilaban una roca, estaban monitoreando un dispositivo. En una mesa redonda confidencial con astrofísicos y expertos en inteligencia artificial, los datos del web fueron cargados en un intérprete espacial de alta resolución. Se trataba de un modelo de inteligencia artificial diseñado para reconstruir estructuras tridimensionales a partir de escaneos multiespectrales. Los resultados fueron impactantes. El modelo no reconstruyó solo un plano,
sino un mapa arquitectónico completo, varios niveles, corredores de tránsito, un sistema de intercambio térmico, nodos energéticos e incluso lo que podrían ser cámaras de almacenamiento o compartimentos de aislamiento. La inteligencia artificial, sin prejuicios, se limitó a seguir los datos. Lo que emergió recordaba inquietantemente a una biosfera autosuficiente, una nave concebida para transportar, a través de distancias inconcebibles, ya fuera vida orgánica o sistemas sumamente avanzados. Y aquí estaba el dilema. Un científico, analizando la curvatura y la orientación de los corredores, señaló que esa construcción no era adecuada para la fisiología humana. Los giros eran demasiado bruscos, las distancias verticales demasiado estrechas. Lo que se desplazaba dentro de ese lugar no estaba conformado como nosotros, y quizá ni siquiera caminaba. Con el descubrimiento alcanzando los más altos círculos científicos y militares, comenzó un debate más profundo. ¿Es Tri-Atlas un cementerio, una nave abandonada perdida en el tiempo? ¿O es un mensaje, enviado deliberadamente en dirección a la vida inteligente? Algunos creen que su precisión es prueba de intención, que ningún objeto natural se comporta así, y que ninguna nave muerta emitiría impulsos térmicos controlados o ecos gravitacionales alineados. Sin embargo, si se trata de un mensaje, plantea una suposición aterradora, que sus constructores querían que fuese hallado, o aún peor, que preveían que alguien lo encontraría y dejaron algo dentro. Pero otros piden cautela, señalando la posibilidad de que no estemos descifrando una señal, sino activándola, que al escanear, seguir e incluso observar con tanta profundidad, podamos estar despertando sistemas que debían permanecer en modo latente, como si entráramos en una tumba sellada que nunca estuvo destinada a abrirse. Y mientras el web continúa con sus observaciones, la pregunta que ahora persigue a cada agencia, cada laboratorio y cada susurro tras puertas cerradas, ya no es qué es. Ahora suena así: ¿qué ocurrirá cuando despierte? A medida que los datos siguen llegando, los astrofísicos empiezan a formular una pregunta que antes se consideraba absurda. ¿Quién lo construyó? No qué, sino quién. La estructura dentro de Tri-Atlas desafía a los procesos naturales, pero no desafía a la razón. Cada ángulo, cada cámara, cada ventilación térmica apunta a una intención, y no simplemente a la supervivencia, sino a una planificación a largo plazo. No parece una cápsula de rescate desesperada, ni un arca rudimentaria arrojada al espacio por una raza moribunda. No, esto luce preciso, calculado, modular y potencialmente reproducible. La posibilidad de que este objeto forme parte de una red, o incluso de una flota, comenzó a circular en un reducido círculo de investigadores. Porque si esta estructura es una entre muchas, eso significa que no encontramos solo una reliquia, sino que tropezamos con infraestructura galáctica. Ruinas de una civilización lo bastante avanzada como para sembrar artefactos en sistemas estelares. O peor aún, una sonda enviada de antemano para escanear, observar e informar. Lo que suscita una pregunta escalofriante: ¿informar a quién? En los pasillos del poder, las naciones más influyentes no guardaron silencio. Filtraciones desde agencias espaciales, embajadas e incluso contratistas privados revelaron que los líderes mundiales habían sido informados, y lo que se les comunicó desencadenó una movilización silenciosa, pero a gran escala. Se informó que Estados Unidos reubicó 3 plataformas orbitales para vigilar Tri-Atlas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. China desplegó un sistema de seguimiento de espacio profundo basado en inteligencia artificial, normalmente usado en operaciones antisatélite. La Agencia Espacial Europea clasificó por completo todos los datos relacionados con el objeto, negándose a publicar incluso registros públicos sin procesar. ¿Por qué tanto secreto? Porque por primera vez en la historia, los gobiernos se enfrentaban a la posible existencia de una megaestructura no humana que atravesaba nuestro sistema, y no sabían qué decirle al público.
El temor no radicaba solo en que fuera real. El temor era que sucedería cuando la gente lo creyera, cuando la idea de vida inteligente se volviera innegable, cuando sistemas de creencias, jerarquías políticas y modelos científicos tuvieran que enfrentarse a algo más antiguo, más grande y tecnológicamente superior. En medio del caos científico y las maniobras políticas, ocurrió algo inesperado. Las civilizaciones antiguas comenzaron a ser reevaluadas a través del prisma de Tri-Atlas. Historiadores y antropólogos empezaron a notar inquietantes similitudes entre la disposición geométrica dentro del objeto y mitologías perdidas desde hace mucho tiempo. Algunas cartas estelares de pueblos originarios describen ciudades circulares en el cielo. Textos sumerios antiguos mencionan carros celestiales con salas centrales rodeadas por 6 bóvedas, un diseño alarmantemente cercano a los modelos tridimensionales de Tri-Atlas. Incluso los egiptólogos advirtieron que los nodos térmicos dentro del objeto seguían la misma proporción áurea utilizada en la construcción de las pirámides. ¿Es coincidencia o las civilizaciones antiguas pudieron haber visto, registrado o incluso recordado objetos semejantes en nuestro pasado remoto? Y si es así, ¿es Tri-Atlas el primer contacto o un regreso? La revelación final no vino de especulaciones, sino de movimiento. Los instrumentos ultrasensibles del James Webb, calibrados para detectar desplazamientos minúsculos, registraron un cambio apenas perceptible, pero innegable, dentro de la estructura. Una de las cámaras internas, previamente inmóvil, se desplazó 0,2 grados. En términos cósmicos es insignificante, pero en términos mecánicos, significa que una puerta se movió, o un mecanismo se desbloqueó. El desplazamiento ocurrió durante una llamarada solar, que lanzó sobre Tri-Atlas un torrente de radiación electromagnética. ¿Podría esta antigua estructura ser reactiva al Sol? ¿Podría haber sido diseñada para despertar únicamente en las proximidades de una estrella? Un científico lo comparó con un protocolo de hibernación, en el cual el objeto permanece en estado latente hasta recibir energía de un sistema estelar viable. Y ese sistema viable es el nuestro. Con ese diminuto movimiento, Tri-Atlas demostró que no era solo un fósil errante, era reactivo. Podía estar en reposo, pero no estaba muerto. Mientras la NASA, la ESA e incluso el sector privado empezaban a coordinar la observación de Tri-Atlas, salió a la luz un documento olvidado desde hacía tiempo: la Declaración de Principios de la ONU, relativa a las actividades tras el descubrimiento de inteligencia extraterrestre, elaborada hace décadas en los albores del programa SETI. En ella se establecían protocolos de respuesta en caso de obtener pruebas irrefutables de la existencia de vida inteligente no terrestre. Pero aquí estaba el problema. Tri-Atlas no transmite señal alguna. No envía un hola. Y, sin embargo, el hallazgo de geometría interna artificial, de termorregulación y ahora de movimiento mecánico, obligaba al mundo científico a reconsiderar qué entendemos por comunicación. Una puerta que se mueve, un pulso, un diseño con sentido. Si aceptamos esto como formas de intencionalidad, entonces, según el protocolo, ya estamos en contacto. No en diálogo, sino en observación. Y eso significa que cada una de nuestras acciones siguientes, cada sonda, cada señal, cada intento de escanear más a fondo, puede interpretarse como una respuesta. Y en un diálogo tan antiguo, no tenemos idea de quién podría estar escuchando. Algunos investigadores, frustrados por las limitaciones de la observación física, recurrieron a una idea aún más radical: que Tri-Atlas podría no ser hogar de vida biológica, ni siquiera de mecanismos en el sentido tradicional, sino de una forma de inteligencia no localizada. Una conciencia almacenada no en tejido cerebral ni en circuitos, sino codificada en patrones gravitacionales, en estados cuánticos o incluso en la propia geometría del espacio. ¿Podría el objeto estar vivo, pero no en un sentido biológico, sino en uno computacional o espacial? ¿Podría ser una entidad pensante disfrazada de objeto?
Un físico lo describió como un algoritmo pasivo tejido en la carcasa de un cometa, un durmiente cósmico, esperando no para hablar, sino para ser descifrado. Y si eso es cierto, quizá acabamos de conectar nuestro mejor telescopio con una mente extraterrestre, sin saber qué parte de ella estamos tocando. Reconstruir la trayectoria de Triatlas llevó a una conclusión escalofriante. Su curso no es completamente aleatorio. Aunque entra en el sistema solar en un ángulo incompatible con la captura gravitatoria, su trayectoria curva tras la entrada lo acerca demasiado a varias zonas orbitales clave. Primero pasa junto a Júpiter, luego cerca de Marte. Después roza la vecindad orbital de la Tierra antes de alejarse, como si el objeto recogiera muestras de las firmas planetarias, semejante a un dron escaneando biosignaturas. Una de las hipótesis que ahora gana fuerza sostiene que no es simplemente un visitante, sino una sonda diseñada para buscar planetas como el nuestro, y al hallarlos, transmitir esos datos. La pregunta es, ¿se inició el proceso de transmisión cuando lo escaneamos? ¿O Triatlas ya envió su mensaje mucho antes de que lo notáramos? Si ya transmitió, ¿a dónde y a quién? Y aquí surge la teoría más inquietante de todas, un giro radical en la historia que nos contábamos a nosotros mismos. ¿Y si Triatlas no fue un objeto al azar que interceptamos con nuestro telescopio, sino una sonda diseñada para detectar civilizaciones emergentes en el preciso momento en que alcanzan cierto nivel de capacidad de observación? En otras palabras, nos detectó en el instante en que lo detectamos a él. La poderosa mirada del James Webb pudo haber sido el detonante, un apretón de manos cósmico. El telescopio se convirtió en espejo y el objeto parpadeó en respuesta. Algunos temen ahora que Triatlas nunca estuvo destinado a comunicarse, sino a registrar, a evaluar, a señalar que los habitantes de un planeta se han vuelto detectables, activos o potencialmente peligrosos. No es un arma, al menos no todavía, sino un testigo, un heraldo. Y si confirmó nuestra presencia, lo que suceda después puede estar completamente fuera de nuestro control. Así llegamos a un momento de la historia humana que quizá algún día se recuerde como el instante en que todo cambió. No con un aterrizaje, ni con una transmisión, ni con el rugido de naves espaciales, sino con una estructura semejante a una ciudad, oculta dentro de una roca que deriva en silencio entre las estrellas. No encontramos ruinas en Marte. No escuchamos voces desde Alpha Centauri. Simplemente miramos más profundamente que nunca antes. Y el universo parpadeó en respuesta. Porque Triatlas no es solo una roca, ni un simple visitante, ni un objeto que pasa de largo. Es un constructo, una reliquia, un recipiente, una señal, una estructura que desafía la arrogancia de nuestra certeza científica y desgarra el velo de aislamiento cósmico en el que nos envolvimos durante siglos. Y tal vez, solo tal vez, no fue casualidad. Quizás Triatlas no llegó aquí al azar. Quizás fue colocado, liberado o activado en el preciso momento en que fuimos capaces de verlo. No para comunicarse con nosotros, no para destruirnos, sino para observarnos. Porque tal vez nunca estuvimos solos, tal vez nunca fuimos desconocidos. Tal vez siempre formamos parte de una historia más grande que se desarrolla en el frío y antiguo silencio entre las estrellas. Y si eso es cierto, la pregunta no es qué es Triatlas. La verdadera pregunta es qué sucederá ahora que sabe que lo observamos. El descubrimiento de Triatlas no es simplemente un desafío para la astrofísica o los gobiernos. Es un golpe sísmico al propio fundamento de la identidad humana, sostenida durante siglos por la religión y la fe. Durante milenios miramos las estrellas y vimos en ellas signos divinos o un vacío que resaltaba nuestra soledad grandiosa. Ahora miramos el mismo abismo y vemos allí no solo la posibilidad de otra vida, sino la prueba irrefutable de otra mente, otra ingeniería, otra historia mucho más antigua que la nuestra. Este hecho desencadena inevitablemente una reacción en cadena en el mundo de la teología y la filosofía, cuyas consecuencias son difíciles de predecir. Para las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam,
Este descubrimiento plantea una paradoja existencial. En el corazón de estas doctrinas está la idea de una relación especial entre Dios y la humanidad. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La tierra como el centro de su creación y la historia de la salvación desarrollándose aquí mismo. ¿Cómo encajar en este marco tan coherente a una civilización capaz de construir naves-ciudad interestelares? ¿También fueron creados a esa misma imagen y semejanza? ¿Se extiende el pacto con Abraham a ellos? ¿Es la redención traída por Cristo universal para toda la galaxia? ¿O cada planeta habitado necesita a su propio Mesías? El Corán afirma que Alá es el Señor de los mundos, en plural, lo que deja espacio teológico para otras formas de vida. Pero una cosa es admitir la posibilidad de microbios en Europa, y otra muy distinta enfrentarse a un artefacto tecnológico que habla de una civilización quizá muy superior a la nuestra. La existencia de Triatlas no necesariamente refuta la existencia de Dios, pero golpea con fuerza el antropocentrismo. La idea de que el ser humano es la cúspide de la creación y el objetivo principal del plan divino. Las religiones y filosofías orientales, como el budismo y el hinduismo, podrían resultar más flexibles. En su cosmología ya están presentes conceptos de mundos innumerables, locas, ciclos infinitos de creación y destrucción, kalpas y multiplicidad de formas de vida. La idea de la existencia de otros seres inteligentes, devas, asuras y demás, no les es ajena. En este contexto, Triatlas puede no verse como una refutación de la fe, sino como su confirmación. Sin embargo, incluso aquí surgen preguntas. ¿A qué casta o mundo pertenecerían los constructores de este objeto? ¿Han alcanzado ya el nirvana o siguen atrapados en la rueda del samsara? ¿Son sus tecnologías una forma de iluminación o, por el contrario, la máxima expresión de apego al mundo material? El descubrimiento puede no destruir estas doctrinas, pero las obligará a adaptarse y a ampliar sus conceptos del nivel planetario al galáctico. Además, este hallazgo inevitablemente insuflará nueva vida a las teorías del paleocontacto, durante mucho tiempo consideradas pseudociencia. Relatos de dioses descendiendo del cielo en carros de fuego, como en la visión de Ezequiel, o de vimanas en textos antiguos de la India, de pronto dejan de ser simples mitos. Podrían ser testimonios históricos distorsionados de visitas semejantes a la llegada de Triatlas. ¿Qué pasaría si las civilizaciones antiguas no inventaron a los dioses, sino que describieron, con los medios que tenían, encuentros con representantes de una civilización altamente desarrollada? En ese caso, toda la historia de la religión podría reescribirse como la historia de un culto de carga a escala planetaria, en el que la humanidad adoraba tecnologías que no podía comprender. Y por supuesto, sobre las ruinas de las viejas creencias pueden surgir nuevas. Para algunos, los creadores de Triatlas se convertirán en nuevos dioses, no trascendentes y omnipotentes, sino físicos, tecnológicos, pero no por ello menos poderosos en nuestra percepción. Aparecerán cultos que venerarán a los viajeros estelares o a los arquitectos antiguos. Su meta no será la salvación espiritual, sino desentrañar las tecnologías de los predecesores, establecer contacto con ellos y obtener conocimientos que eleven a la humanidad a un nuevo nivel. Este nuevo tipo de tecnoreligión puede volverse increíblemente influyente, prometiendo no un paraíso tras la muerte, sino inmortalidad y omnipotencia en vida, a través de la ciencia y la tecnología heredadas de los hermanos mayores en inteligencia. De este modo, la deriva silenciosa de Triatlas por nuestro sistema se vuelve más estruendosa que cualquier sermón. Le plantea a la humanidad la pregunta fundamental que está en la raíz de toda religión. ¿Quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo? Y la respuesta que ofrece es a la vez aterradora y fascinante. No somos los hijos elegidos de Dios, viviendo en soledad en su jardín. Somos, quizá, solo unos entre muchos, habitantes de un rincón diminuto de un cosmos vasto, antiguo y poblado. Y comprender este hecho no es el fin de la fe, pero sí, sin duda, el fin de su inocencia.
Este es el inicio de una nueva era, en la que la humanidad tendrá que buscar el sentido de su existencia no solo en los textos sagrados, sino también en la insondable profundidad del cielo estrellado, donde navega en silencio una ciudad que no fue construida por nosotros.